2. Continuamos con el capítulo número 2, que es algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento. Lo que quiere saber estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evaluación biológica ha esculpido un cerebro muy diferente a lo que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés. No solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi 1,5 kilos frente al medio kilo que pesa el del chimpancé, sino a su fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular, la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en los que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores, normas y ética. Nos dice que el cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16 tras la fecundación. En el transcurso de su desarrollo intraútero, durante el periodo fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último, hay un proceso muy activo de peor organización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal temprana e infancia con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el proceso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y la maduración de la sinapsis en esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender los efectos generales de una gran cantidad de factores ambientales en el progreso postnatal de la organización de la corteza cerebral. La formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre las 34 a 36 semanas de la gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 4 meses y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses después del sistema. Se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo al 60% de ella. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso neurogénesis se remodela como la pérdida de sinapsis, que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años y de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años, dependiendo de la estructura de que se trate. El hipocampo, por ejemplo, es una estructura fundamental para los procesos de la memoria. Adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto, a la de la edad de 4 años. De modo general, el patrón del desarrollo y de pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales. El sistema límbico es mucho más temprano que las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que la corteza prefrontal. Tras el nacimiento, el cerebro es un continuum de actividad que aún bajo el gobierno de un poderoso programa genético es férreamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea.
Es un juego esta vez más específico en el que se establece entre los genes que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive y que, en buena medida, hacen del ser humano ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo, pero el cerebro es su construcción, no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo y con el tiempo. Ya lo acabamos de ver a propósito en la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma más genética, asincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas del genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abran en un momento determinado, y en ese momento determinado, cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional, de razonamiento pueden contrapor ella. En ningún momento es más óptimo que ese, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a las aperturas de otro. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periódicos críticos en los que el medio específico rodea. Genéticamente, sus propios cambios extrínsecos se requieren periodos en los que se ajustan las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas provenientes del medio ambiente y que se cierran definitivamente en ese tiempo crítico. El caso de ventana plástica más claro y definitivo en el mundo biológico, en el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como X-Play. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueve delante de ellas, y este es generalmente la madre, pues durar solo unas horas, pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro campo para otras funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión, el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, en el tálamo y en las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como la forma de color, el movimiento, etc., se desarrolla como ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes, como una duración de unos meses. Tal plasticidad alcanza a todos y a cada uno del resto del sistema sensorial, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con los aprendizajes y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las sobresale de forma especial la del lenguaje. Para que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje es un periodo de tiempo determinado. Logra convertir un hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a su semejante antes de los 7 años o 8, jamás podrá hacerlo después, o desde luego lo hará en enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas, y a ellas hay subventanas, por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro de derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempo, acontecimientos y espacios, lugares muy distantes de todo modo constante. Es generador de ritmo, de música, de imágenes y dibujos. En el hemisferio creador funciona bajo el foco de una atención dispersa. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempo, acontecimientos y espacios, lugares muy distantes de modo constante. Es generador de ritmo, música, imágenes, dibujos. En el hemisferio creador funciona bajo un foco de atención dispersa y en parte consciente.
El hemisferio izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemática. Es el hemisferio analítico. Funciona bajo el foco de una atención focalizada consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunto, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento, el lenguaje y la matemática los sustractos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria. Y como finalmente se crea conciencia y conocimiento, es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro que conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en lo que se ve, se oye, se toca, se paladea o se huele. Tras ser analizado sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde esas percepciones sensoriales ya creadas de la cuña con la etiqueta o de bueno, malo, atractivo, rechazable, interesante o soso. Y es después cuando esa información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral, donde se construyen los procesos mentales de razón y pensamiento y se elaboran las funciones ejecutivas complejas, y también pasa al hipocampo, donde se registra la traza de menónica, en sí memoria, de lo percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos o ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro. Cognición, emoción. Es pues un binomio insoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sin emoción. Binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen.